Buenas tardes, Antonio. A ver, lo primero que le pregunto, la decisión del Gobierno de rectificar, ¿cómo la valora? Positivamente, como no podía ser de otra manera. Es lo que lleva Izquierda Unida pidiendo desde que surgió este desacuerdo y este incumplimiento de un acuerdo del Gobierno por el Ministerio del Interior. Hemos pedido que había que rectificar, que no veíamos otra salida que la de rescindir un contrato que ya se anunció en noviembre de 2024, que se ratificó además en pregunta parlamentaria que hicieron los diputados de Izquierda Unida al ministro Marlaska y que por tanto no había otra salida que la rectificación que se ha hecho y de la que nos sentimos satisfechos. Señor Maillo, ¿suficiente? ¿Dan por tanto cerrada la crisis? Usted ayer decía, es la más grave que tenemos en este último año en el seno del Gobierno de coalición. Efectivamente, era la más grave por una razón, porque aquí, a diferencia de en otras ocasiones donde se producen discrepancias, que ahora hablaremos si usted quiere, en este caso es que había un flagrante incumplimiento de un acuerdo del propio Gobierno. Entonces tenía un grado diferente porque aquí se estaba produciendo una deslealtad por parte del Ministerio del Interior que afortunadamente al rectificar damos por concluida en este asunto y no solo al contrato de las balas, sino a todo lo que tiene que ver con el principio político que acordó este Gobierno de coalición, que es que no se podía hacer transacción de armamento, y entonces incluye la compraventa, como lo incluye el Tratado de Armas firmado por España de Naciones Unidas, y por tanto que no solo se circunscribe a este contrato, sino a todos los que afecten a empresas o gobierno de Israel. No podemos tener, y aquí no hay matices ni hay ambigüedades, no podemos tener relación con un Estado que mientras estamos hablando en estos momentos está masacrando a población inocente en Gaza. Antonio Maillo, coordinador federal de Izquierda Unida. ¿Alguien debe dimitir después de esto? Nosotros dijimos que o se rectificaba o tenía que dimitir el ministro de Interior. Como ha rectificado, nosotros lo importante es que no haya, lo importante, no lo olvidemos, es que no haya compraventa de armamento de Israel. Eso es lo importante y eso es lo que a nosotros nos interesa. Lo demás es complementario. Obviamente, al producirse una rectificación, nosotros estamos satisfechos. Pero hay una reflexión que Izquierda Unida... Yo lo que le pregunto es, evidentemente, pero señor Maillo, ustedes han presionado, Sumar ha presionado, Yolanda Díaz, sí. Ustedes en Izquierda Unida, sí. El Gobierno rectifica, pero ¿hay alguna responsabilidad? ¿Alguien debería apartarse? ¿Hay que pedir dimisión? Bueno, yo creo que de aquí se sacan muchas conclusiones, obviamente. Cuando a ti te rectifican, tú tienes que hacértelo mirar, eso es obvio. Pero a mí me interesa mucho que este Gobierno de coalición, para que siga funcionando y funcione bien, tiene que asumirse por las dos partes que es un gobierno plural. Por tanto, no estamos hablando de una parte gobierno matriz y otra que estemos de prestado. Eso es un error. El Gobierno de coalición ha supuesto un salto de profundización democrática en nuestro país, donde se han normalizado las diferencias, pero donde tiene que haber mucha lealtad en los planteamientos que se vayan a presentar en asuntos que son nucleares. Y en este sentido, creemos que no es buen camino el unilateralismo que ha utilizado la parte socialista en torno a, pues, al acuerdo con la reunión de Álvarez con el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos para ratificar la postura, que nosotros discrepamos profundamente del Sáhara, o la presentación de la noche a la mañana del Plan Industrial y Tecnológico de Defensa y Seguridad en España. Hoy precisamente Izquierda Unida tiene un debate y va a sacar un documento de 54 páginas, que es un documento de seguridad alternativo, una apuesta por la paz y un sistema cooperativo que nos garantice paz en España, y además que queremos confrontar con vinculación de alianzas sociales y que lo vamos a presentar además a las demás organizaciones políticas. Nosotros no olvidamos que esa unilateralidad en la expresión del plan de defensa nosotros no lo compartimos, no compartimos la política de rearme europeo y queremos pues compartir nuestra posición y defender un modelo de seguridad que dé paz. Si el Partido Socialista ha renunciado a ese modelo por el de rearme, nosotros no lo compartimos y evidentemente habrá que naturalizar esa discusión política. ¿De verdad ustedes se hubieran ido del gobierno de coalición si el gobierno no hubiese rectificado este contrato? ¿Se hubiesen ido de verdad? Mire, nosotros no lo hemos dicho nunca, pero lo que sí dijimos es que no íbamos a pasar por el aro. Esta mañana lo dijimos ayer, esto no es matizable. Es decir, nosotros no íbamos a aceptar una solución que fuera diferente a la que ha sido. Y lo que tenemos que celebrar
es que se ha conseguido rectificar lo que ayer era imposible porque no se podía rescindir técnicamente, lo es posible ahora, lo defendimos además jurídicamente por nuestro servicio de Izquierda Unida, los servicios jurídicos, que se puede hacer, y por tanto, desde esa convicción en que teníamos razón, hemos empujado a conseguir que haya un acuerdo y luchar porque siga habiendo gobierno, porque mire usted, nosotros como Izquierda Unida, que somos conscientes del avance de la reacción y del autoritarismo en muchos otros países de la Unión Europea o en Estados Unidos, somos conscientes del valor que tiene el gobierno. Pero claro, el valor que tiene el gobierno lo tiene que ser emplazando una alternativa que sea democrática y que sea diferente a la que hacen los gobiernos de derecha y de extrema derecha. Y por tanto ese escenario de contemplar todas las posibilidades es algo que siempre se está, siempre, no solo por este asunto, por otros. Pero lo que sí que le quería decir es que nuestros esfuerzos han estado concentrados en que se rectificara y además celebramos que se haya hecho. Antonio Maillo, ¿qué pasa con el resto de contratos? Porque hoy estamos conociendo más contratos de gobierno de España con empresas de armamento o de defensa israelíes. El acuerdo no se circunscribe, como he dicho al principio de la entrevista, a las 15 millones de balas para la Guardia Civil, ¿no? No se circunscribe a ese, se circunscribe a todos los contratos que tengan que ver con empresas israelíes. Es decir, que el acuerdo, como usted ve, no se circunscribe al objeto de la noticia que salió el lunes del incumplimiento del Ministerio del Interior sobre ese contrato, sino a todos. Y por tanto, desde ese principio político estaremos atentos al cumplimiento del acuerdo y animamos, eso sí es verdad, animamos, yo creo que es muy importante, que se acepte por las dos partes del gobierno la bilateralidad, es decir, el diálogo previo, la negociación, incluso la negociación de las diferencias, que es normal que haya, pero lo que no puede haber es asunción de medidas unilaterales sin hablarse con la otra parte del gobierno, porque evidentemente eso debilita al gobierno, aunque algunos piensen que es la única forma de funcionar. Lo que fortalece a un gobierno es que si es de coalición, las dos partes se sientan implicadas en la resolución de los problemas de los ciudadanos, que es para lo que estamos aquí, no se nos olvide. Nosotros estamos aquí para resolverle, para ampliar derechos y para garantizar una hoja de ruta en clave social que pueda hacer este gobierno, que debe ejemplificar que se puedan hacer las cosas de otra manera y además de manera decente, porque no es sostenible, ahí hay una barrera infranqueable, tener contacto con un gobierno y un Estado genocida. Ahí no hay matices posibles y eso, digamos, que define las coordenadas morales de un gobierno y las coordenadas morales de un país. Y desde esa situación nosotros aquí, como hemos dicho estos días, no íbamos a ser matizables ni íbamos a hacer ningún tipo de transacción. Yo celebro que se haya tomado esta decisión, creo que el presidente Sánchez ha tenido sensibilidad al respecto y nos tenemos que felicitar por ello. Antonio Maillo, coordinador federal de Izquierda Unida, gracias por estar con nosotros en El Rojo Vivo y suerte con el gobierno de coalición. Claro que sí, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Pedro Gómez.